Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, y básicamente la porción que vamos a estudiar hoy tiene que ver con la idea de cómo Pablo pone la base sobre la cual se edifica una vida llena del Espíritu Santo, que fue lo que comenzamos a estudiar la semana pasada. Entonces Pablo va a hablar Pablo va a poner la base sobre la cual se edifica una vida llena del Espíritu Santo, dejándonos ver de manera clara que un corazón con esta característica, un corazón lleno del Espíritu Santo, se vuelve visible a través de la capacidad de reflejar el carácter de Jesús, principalmente en un ambiente, en un ámbito de comunidad. Conocí a un hermano, a un pastor, que decía: el ministerio es increíble, el ministerio es algo que yo gozo hacer, pero hay un pequeño detalle. Y decía: sería perfecto si no tuviera que lidiar con la gente, si no tuviera que lidiar con las personas. Obviamente lo decía en tono de broma. Y sí, o sea, es esto, ¿no? Yo soy el más cristiano, yo soy el más espiritual, yo soy el más misericordioso, yo soy el más amoroso, apacible, mientras no haya una persona a mi alrededor. Cuando alguien más se suma a la ecuación, entonces todo eso que soy queda a un lado, ¿no? Es en el contexto de comunidad donde la llenura del Espíritu Santo verdaderamente se va a ver reflejada. Y me encanta porque Pablo va a llevarnos a un terreno en donde muy difícilmente, si no es que es imposible, podemos aparentar, a un terreno en donde difícilmente podemos fingir, a un terreno donde básicamente es imposible cubrir nuestros defectos, y es el terreno de lo familiar. ¿Por qué? Porque la familia es la única o es el único lugar en donde verdaderamente te van a conocer como realmente eres. Es en el ámbito de la familia quien verdaderamente va a conocer lo fácil que explotas en coraje cuando algo no sale bien. En tu familia es verdaderamente donde todos van a poder ver, identificar lo poco paciente que realmente eres o soy. Y solo piénsalo, pero ¿cuántas veces alguien ha hecho algo que de verdad te molesta? Y en lugar de explotar como generalmente lo haces en el ámbito de la familia, con la esposa, con los hijos, no hay problema. La siguiente vez lo harás mejor, no te preocupes. Para eso estamos, para apoyarnos, para levantarnos, para darnos la mano uno al otro, porque, hey, somos hermanos. Pero eso mismo pasa en el entorno familiar. Y es, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? Si sabes que a mí no me gusta, ¿no? Y no sé si estoy hablando en mi persona, o más bien, déjame hablar esto de manera personal. No sé de aquí para allá cómo se manejen esas cosas, pero cerrando la puerta de mi casa, la lucha y muchas veces la derrota es más grande. Y por eso Pablo nos lleva a este punto, a este terreno, en el núcleo familiar, donde verdaderamente soy expuesto y confrontado a la realidad de cuán lleno o cuán vacío del Espíritu Santo realmente me mantengo. Y antes de leer la porción que vamos a estudiar el día de hoy, no sé si sabías esto, pero el iPhone, ¿no? El teléfono iPhone, es uno de los aparatos o artículos más cotizados y más esperados que existen a lo largo del año.
Nada más para que te des una idea, solamente en el 2020 se vendieron aproximadamente 2 millones de teléfonos. Pero esto es lo interesante. En las primeras 24 horas de pedidos anticipados. 2 millones de teléfonos en las primeras 24 horas de pedidos anticipados. Es una locura. ¿Qué quiere decir esto de pedidos anticipados? Que todavía ni siquiera vas a tener, que vas a pagar tu teléfono y ni siquiera vas a tenerlo todavía en tus manos, sino que vas a tener que esperar cierta cantidad de tiempo para que ese teléfono te llegue. Simplemente estás garantizando que vas a ser uno de las primeras personas en tener ese teléfono en tus manos. 2 millones de teléfonos en 24 horas. Es una locura. Lo interesante de esto es que solamente menos del 5%, es realmente una exageración, pero menos del 5% de la gente que llega a tener uno de estos dispositivos tiene la capacidad de usarlo y de sacarle el máximo provecho o los mayores beneficios que este teléfono inteligente puede ofrecerte. Es decir, un aparato termina siendo más inteligente que la persona que lo posee. La gente que tiene teléfonos de este nivel, de esta calidad, únicamente, según encuestas, únicamente en su mayoría, es decir, este 5%, lo utiliza nada más para fotos, para redes sociales, para juegos, música, videos como YouTube o Netflix, y ahora con el tema de la pandemia, aplicaciones que tienen que ver con compras a domicilio, Uber Eats, Amazon y este tipo de cosas. Únicamente cosas que podrías hacer con un teléfono de mucho menos costo, de mucho menos calidad, mucho menos sofisticado. Podrías hacer estas cosas con un teléfono de estas características. Entonces ve lo interesante de esto, porque mientras que yo no entienda cómo funciona y qué cosa puedo hacer con un teléfono de esta calidad, simplemente estaré muy lejos de sacarle el mayor beneficio posible a algo que en teoría está diseñado para hacer tu vida mucho más práctica, mucho más rápida, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que Pablo nos va a hablar del núcleo de la familia, que en este caso específico es el matrimonio, el centro de la familia es el matrimonio, como una figura que representa la relación que existe entre nosotros la iglesia y Cristo y la iglesia. El problema es que si no conozco cuál es el fundamento de esta relación, si no conozco cuánto es lo que costó el precio para que esta relación el día de hoy sea posible, si no conozco el lugar que esta relación tiene en el corazón de Jesús, entonces muy probablemente estaré muy lejos de poder reflejar de manera correcta esta relación. Y para ello quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 23, vamos a leer en esta ocasión. Efesios capítulo 5, versículo del 21 al 23, y déjame leerlo junto contigo. Dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Amén, hombres? Híjole, no oí amén, pero bueno. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Amén, hombres? Maridos,
Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén, mujeres. Las que no, por fe digan amén. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera o que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Pues Dios, te doy gracias esta mañana por tu inmenso amor, Señor, como cantábamos hace un rato, Señor. Inmenso amor que le hizo venir y servir, Señor, y cubrir nuestra multitud de faltas, Señor, de pecados. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias porque has dejado instituido esto que hoy conocemos como iglesia para juntos venir y reunirnos y abrazarnos, Señor, y cantar como estudiábamos la semana pasada juntos, salmos, himnos y cánticos espirituales, Señor, dando gracias en todo y siendo llenos del Espíritu Santo mientras participamos, Señor, de la iglesia. Así que te damos gracias, Señor, y toda la honra, toda la gloria, todo el poder es para ti, mi Dios, y no hay nada que escape de tu voluntad, Señor, nada. Y queremos rogarte, Señor, quiero rogarte otra vez, Señor, por este tiempo para que tú nos lleves de aquí, Señor, siendo refrescados, siendo renovados, disfrutando de esos alegres verdes pastos, Señor, en los cuales tú has prometido llevarnos, aun cuando pasemos por el medio del valle de sombra de muerte, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Así que, Padre, aliméntanos esta mañana. Yo sé que no son mis palabras las que harán algo, sino es el poder de tu Espíritu Santo, Señor, actuando, obrando en los corazones de cada uno de los que estamos el día de hoy aquí, Señor. Y gracias, Padre, gracias nuevamente porque podemos reunirnos, porque podemos congregarnos como un cuerpo, como leíamos ahorita, porque somos parte de tu cuerpo, somos parte de tu carne, somos parte de tus huesos, Señor. Y te quiero dar gracias por eso, por el inmenso privilegio que nos das de poder estar reunidos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y déjame comenzar aclarando este punto, porque como te lo he mencionado muchas veces mientras hemos estudiado la carta a los Efesios, pues simplemente no podemos sacar ni el contexto ni la cultura a la cual Pablo está escribiendo esta carta. Y tenemos que recordar como primer punto que la iglesia de Éfeso era una iglesia relativamente joven, era una iglesia que tenía muy pocos años, fundada por el mismo Pablo en uno de los viajes que él tiene a esta ciudad de Éfeso. Por lo tanto, es al mismo tiempo una iglesia ocupada, una iglesia en donde la mayoría de los congregantes eran gentiles. Es decir, gente que no tenía ni un trasfondo judío, ni costumbres alineadas con los valores dados por Dios. Al contrario,
era una iglesia, era gente que tenía poco tiempo de haber dejado costumbres profundamente idólatras, costumbres entre las cuales, por ejemplo, se encontraban ritos de adoración que involucraban actividades sexuales totalmente corrompidas y desenfrenadas, como, te repito, como parte de la adoración a dioses falsos, ¿no? De hecho, Éfeso era la capital de la diosa Diana, ¿no? Una diosa que se creía era diosa de la fertilidad, de la abundancia. Entonces, este tema sexual era algo que entre los habitantes de Éfeso era muy fuerte, muy corrompido, bastante distorsionado. Entonces, muchos de los conceptos de los que Pablo habla, para muchos, sin este trasfondo judío, sin este trasfondo de costumbres alineadas a los valores de Dios, eran conceptos totalmente nuevos, conceptos alejados, conceptos en algunos casos hasta radicales, como en este caso la idea de un matrimonio en el que hombre y mujer están unidos bajo un mismo nivel de sujeción del uno al otro. Y era algo totalmente nuevo y quizá hasta cierto punto difícil de digerir y por lo tanto de aceptar, porque culturalmente la mayoría de los gentiles tenían como común el haber crecido bajo la idea de la mujer más como un objeto, más como una posesión adquirida para el servicio del hombre, para el servicio del esposo, que realmente ver a la mujer como alguien a quien unirse para trabajar y construir una relación en donde al mismo nivel uno está sujeto al otro de manera amorosa. Por eso, si te fijas, aún antes de que Pablo le hable a la mujer en cuanto al rol que tiene dentro del núcleo familiar y posteriormente al hombre, exactamente bajo el mismo propósito, establecer roles, la prioridad de Pablo es esto: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Ahora, necesitamos entender más a fondo esta palabra someterse que Pablo utiliza aquí, porque la palabra someterse tiene una raíz griega que hace referencia a estar bajo la autoridad de alguien, obedecer o permanecer permanentemente sumiso. Es decir, permanecer sumiso no nada más cuando me conviene, no nada más cuando la otra persona me cae bien, no nada más cuando sé que voy a tener un beneficio de obedecer y estar bajo autoridad. No, es permanece sumiso de manera permanente, permanece bajo autoridad, permanece en obediencia de manera permanente. Entonces ve lo interesante de esto. Porque para que yo pueda someterme bajo tu autoridad y al mismo tiempo tú puedas someterte a mi autoridad, es vital que los dos permanezcamos llenos del Espíritu Santo. No puede haber esta unidad, no puede haber este mismo nivel de sometimiento del cual Pablo está hablando aquí, si una de las partes ha descuidado su relación con la llenura del Espíritu Santo. Es prácticamente imposible el someternos mutuamente, grábate eso. Es prácticamente imposible someternos, amarnos, respetarnos, tolerarnos mutuamente cuando uno de los dos, o los dos con mayor razón, hemos descuidado la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque simplemente
Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, o simplemente me voy a resistir a aceptar la autoridad que tú tienes, y por lo tanto voy a terminar rechazando la idea de ponerme debajo de ti. O por otro lado, voy a tomar la autoridad que se me ha dado para exigir y demandar que todas mis necesidades, que todos mis deseos, que mis expectativas sean siempre suplidas y satisfechas por ti. No sé si puedes ver las dos caras de la moneda. Pero por un lado, o me niego a estar bajo a tu autoridad y me niego a someterme a ti. Y por otro lado, voy a tomar la autoridad que tengo para exigirte, demandarte, que todos mis deseos, que todas mis demandas, que todas mis exigencias sean siempre suplidas de una o de otra forma por ti. Por eso Santiago dice en su carta que son nuestros propios deseos egoístas, son nuestros propios deseos engañosos los que terminan provocando las guerras y los conflictos entre nosotros. No hay otra razón. Es lo que hay en nuestros propios corazones, lo que termina poniéndonos en una situación donde donde nos confrontamos mutuamente. Y creo que no hay que profundizar mucho en esto, pero solo piénsalo. Lleva esto, o por un lado, yo que no quiero someterme a ti, yo que resisto tu autoridad, yo que no acepto la idea de someterme debajo de ti, y tú por otro lado, tomando tu autoridad para exigir que tus demandas, que tus expectativas sean satisfechas en todo tiempo. Es una bomba, es un choque de trenes, es una lucha constante de egos, en donde yo no quiero hacer lo que tú quieres y en donde tú vas a hacer lo que yo quiero. Y lleva eso al matrimonio. Lleva eso a el trato con tus hijos, lleva eso al ministerio, lleva eso a tu trabajo, lleva ese choque de egos a cualquier nivel de relación y el resultado siempre va a ser el mismo. Una bomba explotando en la cara del uno al otro, porque no hay forma. No hay manera, no hay forma de que exista la unidad, no hay manera de que exista la paz, no hay manera de que exista la reconciliación, no hay manera de que seamos uno, como dice Pablo, cuando uno de los dos ha fallado en permanecer lleno del Espíritu Santo. Por eso el contexto de comunidad para Pablo, o más bien para Cristo a través de Pablo, es tan importante, y lo veíamos la semana pasada. Cuando participamos de la iglesia, estamos participando para que juntos seamos llenos del Espíritu Santo. Y sí, y espero que no se haya malinterpretado lo que dije la semana pasada en cuanto a, sí, es importante que, y sí, creo que lo dije bien, espero, ¿no? Pero necesito a Jesús, necesito ese ambiente de intimidad, necesito perderme en oración, en adoración, cerrado la puerta, como dice la Escritura. Pero también necesito a la iglesia como parte de una herramienta fundamental que Dios diseñó para que mientras participamos de ella, seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ve lo profundo de esto. Porque cuando vivo lleno del Espíritu Santo, cuando invierto el tiempo, como decía Pablo también, lo que veíamos la semana pasada, cuando aprovecho bien el tiempo para ser lleno del Espíritu Santo, el someterme a ti y el usar la autoridad que tengo, no para mí,
no para que mis expectativas sean satisfechas, no para que mis deseos son cumplidos, sino cuando utilizo la autoridad que tengo para servirte. Entonces, cuando soy lleno del Espíritu Santo, esto no solamente es posible, sino que se convierte en una plataforma que me va a dar una buena oportunidad para poder despojarme de mí mismo, para poder refinar y fortalecer un carácter que me ayude a ser un imitador de Cristo cada vez con mayor fuerza. Y mira lo que dice el mismo Pablo en Filipenses 2, versículos del 3 al 8. Filipenses 2, versículo 3 al 8. Filipenses, dale una vuelta a tu Biblia, a la hoja de tu Biblia, y vas a encontrar Filipenses, no tienes que ir muy lejos. Filipenses 2, del 3 al 8. Dice, nada hagas por contienda o por orgullo, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Me encanta cómo en la visión de Pablo siempre nos lleva a un punto en el que las cosas trascienden a un plano colectivo. Cómo a través de la gracia somos liberados del individualismo y termina siempre colocándonos en un plano, como te decía al principio, en donde realmente se va a manifestar quiénes somos, lo que creemos, lo que hemos madurado, lo que hemos crecido, lo que hemos avanzado, principalmente en un ambiente o en un terreno donde otros están involucrados. Es decir, si te fijas, tanto en Filipenses como en Efesios, el propósito es despójate de ti mismo, sométete, ten el mismo sentir que tuvo Cristo, el cual no se aferró a su gloria, sé un imitador de Cristo. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que los demás puedan ver, para que los demás puedan admirar, para que los demás puedan alabar cuán bueno, cuán maduro y cuán espiritual soy. No, ese no es el propósito. La visión de Pablo es, haz esto. Es despójate, es sométete, es ten el mismo sentir que tuvo Cristo, porque has sido llamado a una vida, como diría Gálatas 2:20, a una vida en donde ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo a través de mí. Una vida que me invita a ser sus manos, una vida que me invita a ser sus pies, una vida que me invita a ser su boca, una boca que hable vida en todo tiempo y en cualquier lugar. Nos despojamos, nos sometemos, amamos, perdonamos, no para que los demás vean cuán buenos somos, cuán espiritual, cuánto hemos crecido en Cristo, sino porque hemos sido llamados, hemos sido invitados a vivir una vida donde nosotros somos puestos a un lado y ahora el que vive es Cristo a través de nosotros. Por eso Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y en esto van a conocer los demás, el mundo entero va a conocer que ustedes anduvieron conmigo, no por cómo oran, no por cómo alaban,
no por la capacidad que tengan de atender al huérfano y a la viuda y al pobre, no, incluye o es parte de. Pero Jesús los centra esto. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen genuinamente entre ustedes. Por eso, como lo hemos aprendido mientras hemos caminado todo este tiempo estudiando Efesios, la base principal sobre la cual se va a construir la iglesia es el amor. Cristo, obviamente, en primer lugar, como el fundamento central, pero después de eso, tiene que ir el amor. Porque solo el amor, dice Pedro en su primera carta, solamente el amor cubre multitud de fallas. No el juicio, no el ir y criticar y señalar y decirle, hey, estás mal, de una manera condenativa, porque aún el llamarte la atención y corregirte y el tratar de que endereces tus pasos es muestra del amor, pero no cuando lo hacemos con un toque de ego, de superioridad. Por eso la instrucción es: esposas, sométanse a sus maridos, y maridos, amen a sus esposas, colocando a ambos en el mismo nivel. No es que el hombre sea mayor que la mujer, no es que la mujer esté debajo de los pies del hombre, es que la Biblia los coloca al mismo nivel. Y no recuerdo, hace un tiempo alguien me decía aquí que como que la Biblia denigra a la mujer por lo que le manda hacer. No, al contrario. La Biblia rescata, la Biblia redime, la Biblia, no quiero usar esta palabra que me cae tan gorda, mejor no la uso, empoderar, pero la Biblia pone a la mujer al mismo nivel del hombre, ni más ni menos. Al mismo nivel. Porque como diría un pastor que me gusta y que sigo, al pie de la cruz el piso está parejo. Y entonces todos estamos al mismo nivel. Ojo, tenemos diferentes roles, tenemos diferentes capacidades, hemos sido diseñados por Dios de manera estratégica, de manera sabia, bajo diferentes roles, con diferentes capacidades, pero al mismo nivel delante de sus ojos. Ahora, lo interesante de todo esto, como te decía al principio, es lo que hizo Cristo por la iglesia. ¿Qué hay en lo que hizo Cristo por la iglesia? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Por qué Cristo toma a la familia, al núcleo de la familia? ¿Por qué Cristo se complace en usar a la familia como una representación de la relación que hay entre la iglesia y Cristo a la iglesia? Si pudiéramos separar los versículos que tenemos en Efesios, regresa nuevamente ahí, Efesios 5:21. Si pudiéramos separar los textos o la porción que Pablo está escribiendo y comenzar a desmenuzar y a separar y únicamente dejar los versículos que hablan de lo que Cristo es y lo que Cristo hizo por la iglesia, encontraríamos algo más o menos así. Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es su Salvador. Jesús amó a la iglesia. Jesús se entregó a sí mismo por ella. Jesús sustenta y cuida a la iglesia. Jesús alimenta y lava por medio de la palabra a la iglesia. Tantas cosas que Jesús es, tantas cosas que Jesús hizo por la iglesia. Y no sé si estás conmigo, pero entender de manera genuina esto, entender que Jesús es la cabeza, entender que Jesús es su Salvador, entender que Jesús amó a la iglesia, entender que Jesús se entregó por ella, que la sustenta y la cuida, que la alimenta y la lava a la iglesia. Tendría que cambiar de alguna manera o llevar de alguna manera a un extremo radical nuestro concepto de lo que es la iglesia.
Porque Jesús se despojó de su gloria, Jesús se hizo siervo, Jesús se hizo obediente, Jesús se hizo un hombre experto en quebranto, como dice Isaías 53, por amor a su iglesia. Una iglesia imperfecta, una iglesia hasta hoy llena de manchas y arrugas, pero que con su sacrificio Él está renovándola para poder presentarse a sí mismo. Una iglesia o una novia gloriosa con la que va a pasar una eternidad disfrutando de ella y ella de Él. Mira lo que dice Isaías 53. No pierdas Efesios, vamos a regresar ahí. Isaías 53. Versículos del 7 al 11 nada más. Dice, angustiado él, está hablando de Jesús obviamente, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. No sé si sabías esto, pero naturalmente o biológicamente, no sé cómo decirlo, pero un fruto nace después de que una semilla muere y se somete a determinado proceso. Es decir, para que comience a brotar una raíz de una semilla, esa semilla necesita morir, necesita abrirse, combinado con ciertos elementos como la oscuridad de la tierra, la humedad, etc., comienza a dar ese fruto esperado. Y la profecía de Isaías, la profecía que Isaías está anunciando aquí con referencia al Mesías, describe justamente que la muerte de Jesús, que la aflicción de su alma germinaría un fruto que terminaría produciendo un profundo gozo en el corazón de Jesús. Y la iglesia es el fruto de la aflicción de su alma. Déjame repetirte eso. La iglesia, lo que hoy estamos haciendo, eso por lo cual Cristo se entregó, eso por lo cual dio su vida, es el fruto de la aflicción de su alma. Por eso dice Hebreos que viendo el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció el dolor. Y me encanta porque cuando Jesús ve a su iglesia, cuando la ve reunida, como estudiábamos la semana pasada, cuando la ve cantando y hablando entre ellas salmos, himnos, cánticos espirituales, cuando ve que juntos trabajan por ser llenos del Espíritu Santo, cuando ve cómo se esfuerzan por amarse mutuamente y someterse uno al otro, cuando Jesús ve eso, literalmente Él dice, valió la pena. Las espinas en mi cabeza valieron la pena. Los latigazos que recibí por los soldados romanos valieron la pena. Las cicatrices que hoy tengo en mis manos valieron la pena.
Por eso el mismo Pablo en Romanos 8 dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir podrán arrancarnos de ese amor que es eterno. Porque no hay nada que llene tanto el corazón de Cristo como lo hace el ver a su iglesia caminando bajo la visión para la cual Él la edificó. Y esto no se trata de quién tiene más o menos autoridad. Esto no se trata de una posición. Esto se trata simplemente de ser lo que la iglesia, o de ser lo que Dios diseñó que la iglesia fuera, bajo la visión y bajo el propósito por el cual Él la edificó y lo confirmó a través del Espíritu Santo. Y ¿sabes? Creo que hasta que no entendamos cuánto Jesús tuvo que pagar, creo que hasta que no sintamos en lo profundo de nuestro corazón el peso de la aflicción del alma de Cristo, entenderemos el valor y el lugar que la iglesia tiene en el corazón de Jesús. Cristo ama a la iglesia, a pesar de que hoy no es perfecta. Pero me encanta porque dice que a pesar de que no es perfecta, a pesar de que tiene manchas, a pesar de que tiene arrugas, Él se entregó a sí mismo para que a través de su sangre y a través de su palabra la iglesia pueda ser perfeccionada y al mismo tiempo pueda ser revestida de santidad y al final pueda ser presentada como la iglesia gloriosa que Él ha determinado que será. El que comenzó la buena obra en su iglesia, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y solo quiero terminar con este último punto. Mira lo que dice nuevamente el versículo 24. Regresa a Efesios 5:24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así que como la iglesia está ¿qué? Sujeta, sometida a Cristo. Pregunta, ¿qué es lo que hace que la iglesia se sujete a Cristo? No dice se sujetará, no dice se sujetó, no es una referencia al futuro. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Tiempo, a ver, maestras de español, perfecto, continuo, ¿sí? Perfecto, etcétera. Está, hasta el día de hoy, la iglesia está sujeta a Cristo. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que hace que la iglesia se sujete a Cristo? La obra del Espíritu Santo, sí, como un factor externo aparte de lo que Maris aporta sabiamente, creo que lo primero que pudiera venir a nosotros como parte de la respuesta es que se sujeta por la autoridad y la posición de Cristo sobre la iglesia, ¿no? Y creo que sería una respuesta válida, pero estudiando esto y tratando de entender más qué es esto, creo firmemente que la iglesia se sujeta a Cristo no tanto por la posición, no tanto por la autoridad de Cristo, que te repito es parte de, pero lo que verdaderamente hace que la iglesia se sujete a Cristo es por causa del amor que Cristo manifestó al entregarse por ella. Y la obra del Espíritu Santo lo hace posible. Repito, lo que verdaderamente hace que la iglesia se sujete a Cristo es por causa del amor que Cristo manifestó al entregarse a sí mismo
por ella. Y el punto es este, porque el nivel de autoridad, el nivel de influencia, la medida en la cual yo puedo esperar que otros se sometan a mí, no está determinado simplemente por la posición o por la autoridad que me ha sido delegada, sino por mi capacidad de despojarme de mí mismo para amar, para servir y para entregarme a mí mismo por ellos. Déjame repetirte eso. El nivel de autoridad, el nivel de influencia, la manera o el nivel de sujeción que yo puedo demandar de otros no radica en la posición que tengo o en la autoridad que se me ha entregado. Puedo pretender, puedo hacer que otros se sujeten a mí simplemente por la posición y por la autoridad que tengo. Pero eso es autoritarismo, eso es tiranía. Vas a hacer lo que yo quiero porque yo estoy arriba de ti. ¿Y puedo conseguirlo? Sí. Con los brazos cruzados, simplemente exigir y gritar y hacer que los demás hagan lo que yo quiero. Pero la autoridad, la posición que verdaderamente honra a Dios, o el que otros se sometan a mí de una manera que Cristo sea honrado, es por mi capacidad de despojarme de mí mismo para amarles, para servirles y para entregarme a mí mismo por ellos, como Cristo lo hizo por la iglesia. Por eso en este caso la orden para el marido es: hey, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Si verdaderamente, hombre, si verdaderamente anhelas que tu esposa se someta a ti en todo, como dice la Escritura, entonces ámala, sírvela y hónrala de la misma manera en que Cristo ama, sirve y honra a su iglesia. Si quieres que otros se sujeten a ti como se sujeta la iglesia a Cristo, entonces ama, sirve y honra a otros de la misma manera en que Cristo lo haría. Y tienes que saber esto, porque a mayor posición, a mayor autoridad, el nivel de amor genuino que va a ser demandado de nosotros va a ser mayor. Y yo no puedo esperar que otros se sujeten a mí y a la autoridad que se me ha dado si primero no estoy dispuesto a despojarme de mí mismo para revestirme de Cristo y entregarme en un profundo amor y servicio por los demás. Entonces déjame terminar orando y pidiéndole a Dios que nos revele esto. Dice Pablo: gran misterio es este, pero esto digo de la iglesia y de Cristo.